Nunca pensé que las palabras «aléjate de nosotros» saldrían de la boca de mi propio hijo. No de David, no del niño que acuné cuando tenía pesadillas, del adolescente al que ayudé con los deberes hasta la medianoche, del joven cuya boda ayudé a planear con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. Pero allí estaba yo, de pie en lo que solía ser mi segundo hogar, su hermoso chalet adosado en la urbanización que ayudé a pintar de blanco la primavera pasada, viendo el rostro de mi hijo transformarse en algo frío e irreconocible. Su esposa, Jessica, estaba detrás de él, con los brazos cruzados, su expresión portando esa particular satisfacción que viene de ver el mundo de otra persona desmoronarse. «Mamá, creo que es mejor que tomes algo de distancia de nosotros», dijo David, incapaz de mirarme a los ojos directamente. Su voz flaqueó un poco, como si estuviera leyendo de un guión que no había memorizado bien. «Jessica y yo hemos hablado, y necesitamos centrarnos en nuestra familia ahora mismo». Su familia. Como si yo no fuera familia. Como si 28 años siendo su madre hubieran sido una especie de suscripción de prueba que podía revocarse sin previo aviso. Yo había estado viviendo con ellos durante 3 meses desde que mi contrato de alquiler terminó, y estaba entre trabajos. 3 meses cocinando sus comidas, limpiando su casa, cuidando a la pequeña Emma cuando ellos trabajaban hasta tarde. 3 meses viendo cómo el resentimiento de Jessica crecía como un tumor, alimentado por conversaciones susurradas que se detenían en cuanto yo entraba en la habitación. «No entiendo», logré susurrar, mis manos temblando mientras agarraba el paño de cocina que sostenía cuando esta conversación comenzó. ¿Qué hice mal? Jessica dio un paso adelante entonces, sus uñas perfectamente arregladas, atrapando la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas que yo había limpiado esa misma mañana. «No se trata de lo que hiciste mal, María. Se trata de lo que es correcto para nuestra familia. Necesitamos nuestra privacidad, nuestro espacio para crecer como pareja». Privacidad. Como si mi presencia en el dormitorio de invitados contaminara de alguna manera su matrimonio. Como si la mujer que había criado al sostén de la familia fuera ahora una amenaza para su felicidad. Miré alrededor de la cocina donde había pasado incontables horas preparando cenas familiares, donde la pequeña Emma había aprendido a caminar agarrándose de mis dedos, donde había ayudado a Jessica a planear su fiesta de baby shower hacía solo 2 años. El frigorífico todavía mostraba los dibujos de Emma que ella había insistido en que la ayudara a crear, mariposas de cera y familias de palitos que incluían a la abuela María, con una gran sonrisa y un vestido morado. «¿Qué pasa con Emma?», pregunté, mi voz apenas audible. «Está esperando que le lea esta noche. Vamos por la mitad de La telaraña de Carlota». «Emma estará bien», dijo Jessica rápidamente, demasiado rápido. «Los niños son resilientes. Se adaptará». Pero vi algo parpadear en los ojos de David entonces. Duda, tal vez culpa. Él sabía cuánto amaba a Emma nuestro rato de lectura, cómo había comenzado a llamarme Abuela María, en lugar de simplemente abuela, porque la hacía sentir especial. Él sabía que yo era quien recordaba qué cuento quería cada noche. ¿Quién sabía que le gustaban los sándwiches de jamón y queso cortados en diagonal? ¿Quién entendía que su conejito de peluche favorito tenía que estar mirando hacia la puerta o no podía dormirse? «Ya empaqué tus cosas», continuó Jessica, señalando 2 maletas que estaban junto a la puerta principal, como centinelas silenciosos de mi exilio. «Fui muy cuidadosa con tus pertenencias. Muy cuidadosa». La frase escocía porque probablemente era verdad. Jessica siempre había sido metódica, organizada. Probablemente había doblado mi ropa con la misma precisión que usaba para todo lo demás, tachando elementos de alguna lista mental mientras borraba sistemáticamente mi presencia de su hogar. Esas maletas representaban todo lo que poseía en el mundo. 55 años de vida reducidos a lo que cabía en 2 piezas de equipaje. Mis álbumes de fotos, las joyas de mi madre, la manta de retazos que había hecho durante esos largos meses en que David estuvo desplegado en el extranjero, cuando me quedaba despierta por las noches preocupada y cosiendo, creando algo hermoso para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de caer en lugares oscuros. «¿A dónde se supone que voy a ir?»,
La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía, más vulnerable de lo que quería parecer delante de Jessica, quien parecía ver cualquier muestra de emoción como una especie de debilidad. «Eres una mujer adulta, María», dijo, su tono llevando esa particular condescendencia reservada para las personas que consideraba de alguna manera inferiores. «Estoy segura de que ya te las arreglarás». Pero David se veía incómodo ahora, cambiando su peso de un pie a otro como solía hacer de niño cuando lo habían pillado en una mentira. «Mamá, puedes quedarte con la tía Rosa por un tiempo, ¿verdad? ¿Solo hasta que te recuperes?» Tía Rosa, mi cuñada que vivía a 50 kilómetros en un piso pequeño y no me había hablado en 6 meses después de nuestra discusión sobre el problema de ludopatía de su hijo. La misma Rosa que había dejado claro que las obligaciones familiares tenían límites, y esos límites no se extendían a albergar a parientes desplazados indefinidamente. Quería decirle que la casa de Rosa no era una opción, que no tenía a dónde ir, que el mercado laboral para mujeres de 55 años con lagunas en su historial de empleo no estaba precisamente rebosante de oportunidades. Quería recordarle todas las veces que había estado allí para él, a través de su divorcio de su primera esposa, a través de sus luchas contra la depresión, a través de los aterradores meses en que la pequeña Emma estuvo en la UCI luchando por su vida, y yo había dormido en las salas de espera del hospital para poder estar allí cada vez que me necesitara. En cambio, asentí. ¿Qué más podía hacer? ¿Montar una escena? ¿Rogarle a mi propio hijo que me dejara quedarme en la casa donde había estado contribuyendo con dinero del alquiler de mis míseros ahorros? ¿Forzarlo a reconocer que su esposa lo había manipulado para que eligiera entre su matrimonio y su madre, y él había elegido su matrimonio? Lo entiendo, dije en voz baja, la mentira sabiendo amarga en mi lengua. Caminé hacia la puerta principal donde mis maletas esperaban como evidencia de algún crimen que no recordaba haber cometido. Detrás de mí, podía escuchar la voz de Jessica, brillante y alegre ahora que había conseguido lo que quería. «Esto es realmente lo mejor, María. Ya verás. A veces las familias necesitan límites para mantenerse saludables. Límites». Otra palabra de moda que probablemente había aprendido de algún libro de autoayuda o sesión de terapia diseñada para ayudar a las personas a justificar su crueldad con terminología psicológica. Mientras agarraba la primera maleta, escuché la voz de la pequeña Emma llamando desde el piso de arriba. «Abuela María, ¿ya es hora del cuento?» El sonido me atravesó como una herida física. Esta niña inocente que no había hecho nada malo, que me amaba incondicionalmente, que estaba a punto de descubrir que la mujer que había sido una presencia constante en su vida simplemente se había desvanecido sin explicación. «Le diré que tuviste que irte por un tiempo», dijo David suavemente, y por un momento sonó como mi niño pequeño otra vez, el que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Recogí ambas maletas, su peso más pesado de lo que debería haber sido, cargado con más que solo ropa y pertenencias. En la puerta, me volví una última vez. «Cuídense mucho», dije, mirando directamente a mi hijo, tratando de memorizar su rostro porque no sabía cuándo, o sí, lo volvería a ver. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que sonó tan final como la tapa de un ataúd. Me quedé en el porche por un momento, mirando el jardín que había ayudado a plantar, el buzón que había pintado con alegres flores amarillas, el columpio en el patio trasero donde Emma y yo habíamos pasado tantas tardes hablando de todo y de nada. Luego puse un pie delante del otro y me alejé de la vida que pensé que era mía para siempre. La pensión olía a desinfectante industrial y a la desesperación de otras personas. 45 euros la noche era todo lo que podía permitirme. E incluso eso estaba llevando mis ahorros a límites peligrosos. La colcha tenía quemaduras de cigarrillo y manchas que no quería identificar, pero era un techo sobre mi cabeza, que era más de lo que había tenido hacía 3 horas cuando me había marchado de la casa de David, sin un lugar a donde ir. Me senté en el borde de la cama, mirando mi teléfono, deseando que sonara. Tal vez David llamaría para disculparse, para decir que Jessica había ido demasiado lejos, que se había dado cuenta de su error. Tal vez la pequeña Emma preguntaría por mí, y tendrían que admitir que destrozar una familia no era tan simple como empacar maletas y señalar la puerta.
pero el teléfono permaneció en silencio, su pantalla reflejando mi rostro, más viejo de lo que recordaba, más cansado, marcado por líneas que no estaban allí esta mañana cuando estaba preparando el desayuno para mi familia, creyendo que todavía tenía un lugar en su mundo. Intenté llamar a mi hermana Rosa de todos modos, aunque sabía cuál sería la respuesta. El teléfono sonó 4 veces antes de que su voz familiar, aguda por la irritación, llenara el estrecho espacio. «¿María? Es tarde. ¿Qué quieres?» «Rosa, yo necesito ayuda». Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta como cristales rotos. David me pidió que me fuera de su casa, y no tengo dónde ir. Una larga pausa. En el fondo, podía escuchar su televisión, algún programa de tertulia de medianoche donde la gente se reía de chistes que probablemente no eran graciosos, donde todos fingían que la vida era más ligera de lo que realmente era. «Te dije que vivir con ellos era un error», dijo finalmente. «Te dije que esa nuera tuya causaría problemas. Nunca escuchas». «Tenías razón», admití, odiándome por la admisión, pero lo suficientemente desesperada como para tragarme mi orgullo. «Pero necesito un lugar donde quedarme, solo por unos días mientras resuelvo las cosas. María, ya conoces mi situación. Ahora tengo a los hijos de Miguel cada 2 fines de semana desde su divorcio, y el piso apenas tiene espacio para mí. Además, no puedo permitirme otra boca que alimentar. Otra boca que alimentar. Como si yo fuera un animal callejero en lugar de la viuda de su hermano. Como si los 20 años que habíamos compartido cenas familiares y festivos no significaran nada cuando se enfrentaban a la inconveniencia de ayudar a alguien en crisis. «Puedo ayudar con los gastos», dije rápidamente. «Me quedan algunos ahorros, y estoy buscando trabajo. ¿A tu edad? María, sé realista. Tienes 55 años sin más habilidades que cuidar casas y niños ajenos. ¿Quién te va a contratar cuando pueden conseguir a alguien más joven por menos dinero?» Sus palabras golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para recordarme mi inutilidad en un mundo que medía el valor humano por el potencial de ingresos y la juventud. La peor parte era que no estaba siendo deliberadamente cruel. Simplemente estaba exponiendo lo que ella veía como hechos obvios, entregando verdades duras con la indiferencia casual de alguien que nunca había tenido que enfrentarlas ella misma. «Ya me las arreglaré», dije, mi voz más pequeña de lo que había pretendido. «Eso harás. ¿Y María? Tal vez esto es una bendición disfrazada. Tal vez es hora de que aprendas a valerte por ti misma en lugar de depender siempre de otras personas». La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono por un largo momento, tratando de procesar la conversación. Depender de otras personas, como si toda mi vida adulta no se hubiera dedicado a cuidar de todos los demás. Mi marido durante su larga enfermedad, mi hijo a través de sus luchas, mi nieta que necesitaba más atención de la que sus padres trabajadores podían proporcionar. Había tenido múltiples trabajos para pagar la universidad de David después de que su padre muriera, limpiando oficinas por la noche y cuidando a los hijos de los vecinos durante el día. Vendí las joyas de mi madre para ayudar a pagar su boda. Había renunciado a mi propio piso para proporcionar cuidado infantil cuando Emma nació. Pero aparentemente, necesitar ayuda ahora me convertía en dependiente, débil, una carga que nadie quería llevar. A la mañana siguiente, conduje a los pocos lugares que pensé que podrían ofrecer empleo. Supermercados, tiendas, restaurantes que podrían necesitar a alguien para un trabajo a tiempo parcial. Cada entrevista seguía el mismo patrón. Interés educado que se desvanecía en el momento en que veían mi edad en el currículum, preguntas preocupadas sobre mi reciente laguna laboral, promesas de mantener mi currículum en archivo, que ambos sabíamos que no significaban nada. En el tercer restaurante, un restaurante de menú del día familiar que anunciaba comida casera y servicio amable, la gerente, una mujer de mi edad con ojos cansados y zapatos prácticos, miró mi solicitud con algo que podría haber sido simpatía. «Cariño, ojalá pudiera ayudarte», dijo, su voz llevando el cansancio de alguien que había tenido esta conversación demasiadas veces. «Pero necesito gente que pueda trabajar noches y fines de semana, que pueda levantar bandejas pesadas y estar de pie durante 8 horas seguidas. A nuestra edad, eso no es fácil. ¿Y los clientes?
Esperan chicas jóvenes y monas que sonrían sin importar lo mal que sean tratadas. Chicas jóvenes y monas. Miré mis manos, notando las manchas de la edad y las venas prominentes que delataban mis décadas de trabajo, de cuidar a otros, de tratar de mantener todo unido. ¿Cuándo me había vuelto invisible? ¿Cuándo mi experiencia y fiabilidad se habían vuelto menos valiosas que la juventud y la inexperiencia? Pasé la tarde en una biblioteca pública, usando su internet gratuito para buscar trabajos, pisos, cualquier salvavidas que pudiera evitar que me ahogara en circunstancias que no había creado y que no podía controlar. Pero cada piso requería el alquiler del primer y último mes más la fianza, dinero que no tenía. Cada trabajo quería referencias de empleadores recientes, disponibilidad para horarios que entraban en conflicto con otras necesidades de supervivencia, habilidades que nunca había tenido razón para desarrollar. Alrededor de las 4, mientras estaba sentada rodeada de personas sin hogar que usaban la biblioteca como refugio y adolescentes que evitaban ir a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un vuelco. Tal vez David se había dado cuenta de su error. Tal vez Emma había preguntado por mí. Tal vez los lazos familiares eran más fuertes que la manipulación de Jessica. Pero era el número de Jessica en la pantalla. María, Emma ha estado preguntando por ti. Por favor, no la contactes directamente. Es confuso para una niña de su edad, y estamos tratando de ayudarla a adaptarse. Creemos que un corte limpio es lo mejor para todos. Un corte limpio. Como si el amor pudiera cortarse como una cuerda, como si el vínculo entre abuela y nieta pudiera ser descartado con eficiencia clínica, como si la confusión y el dolor de Emma fueran bajas aceptables en la campaña de Jessica para borrar mi presencia de sus vidas. Miré el mensaje hasta que las palabras se mezclaron, hasta que mis ojos ardieron con lágrimas que me negué a derramar en este lugar público rodeada de extraños que tenían sus propios problemas de qué preocuparse. La peor parte no era la crueldad, era la naturaleza calculada de la misma. Jessica había esperado específicamente hasta que Emma preguntara por mí para enviar este mensaje, cronometrándolo para un impacto máximo, asegurándose de que entendiera que incluso el amor de mi nieta sería usado como un arma contra mí. Esa noche, de vuelta en la pensión que comenzaba a sentirse menos como refugio temporal y más como una celda de prisión, traté de comerme el sándwich que había comprado en una gasolinera. El pan estaba duro, y la carne enlatada cuestionable. Pero era proteína barata que podría sostenerme para otro día de búsqueda de empleo y pisos. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar todo lo que sucedía en las habitaciones adyacentes. Una pareja discutiendo sobre dinero, una televisión a todo volumen, alguien llorando detrás de paredes que proporcionaban privacidad, pero no un aislamiento real de la miseria humana. Estaba rodeada de otras personas que se habían caído por las grietas de la sociedad, que habían descubierto que las redes de seguridad en las que habían creído eran más teóricas que reales. Pensé en Emma, probablemente preguntándole a Jessica a dónde se había ido la abuela María. ¿Por qué yo no estaba allí para leer el siguiente capítulo de La telaraña de Carlota? Pensé en David, con suerte sintiendo las primeras punzadas de culpa al darse cuenta de lo que había perdido, lo que había sacrificado por un matrimonio que le exigía elegir entre su esposa y su madre. Pensé en mi marido, que se había ido hacía 5 años, que se habría horrorizado al ver a su hijo abandonar a su madre cuando más necesitaba a la familia. Pero sobre todo, pensé en la creciente certeza de que esta era mi vida ahora. Una serie de pensiones y cartas de rechazo, una existencia definida por lo que había perdido en lugar de lo que todavía tenía para ofrecer. La mujer que había criado a un hijo exitoso, que había ayudado a traer una nieta hermosa al mundo, que había contribuido a cada hogar del que había sido parte, se había vuelto invisible, prescindible, valiendo menos que la comodidad de las personas que una vez dependieron de ella para todo. Fuera de mi ventana, el letrero de neón parpadeaba entre vacante y oscuridad, proyectando sombras rojas a través de paredes que habían presenciado incontables historias de fracaso humano y resiliencia. Mañana me levantaría e intentaría de nuevo, porque eso es lo que hacen los supervivientes. Pero esta noche, en esta habitación que olía a la desesperación de otras personas,
Finalmente entendí que a veces el amor no es suficiente para mantener unida a una familia cuando una persona decide que el amor es inconveniente. 5 días después de mi exilio, finalmente me tragué lo que quedaba de mi orgullo y conduje hasta el lugar de trabajo de David. El reluciente edificio de oficinas en el centro de negocios albergaba la firma de asesoría donde había construido su carrera, donde había ascendido de asociado junior a gerente senior, donde sus colegas lo conocían como un profesional dedicado, pero no tenían idea de que su madre estaba durmiendo en una pensión y comiendo comida de gasolinera. Esperé en el parking subterráneo durante 3 horas, viendo a los empleados ir y venir durante sus pausas para el almuerzo, antes de que finalmente viera su figura familiar, caminando hacia su berlina plateada. Se veía exitoso en su traje a medida y zapatos pulidos, en todos los sentidos el hombre de familia responsable que de alguna manera se había convencido de que abandonar a su madre era un sacrificio necesario para su matrimonio. David. Llamé su nombre suavemente, no queriendo asustarlo o crear una escena que pudiera avergonzarlo frente a colegas que pudieran estar mirando desde las ventanas de la oficina. Se giró, y por una fracción de segundo, su rostro mostró puro alivio, como si verme le recordara que yo era real, que yo era su madre, que la mujer que lo había criado no se había evaporado simplemente como un recuerdo inconveniente. Pero luego su expresión se cerró, reemplazada por la cuidadosa inexpresividad que había estado practicando desde que Jessica comenzó a envenenar su mente contra mí. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Necesitaba verte. Hablar contigo sin que Jessica monitoree cada palabra». Me acerqué, notando cómo él retrocedía instintivamente hacia su coche, como si mi presencia pudiera contaminar su imagen profesional. «David, soy tu madre. Cualesquiera que sean los problemas que tú y Jessica estén teniendo, podemos resolverlos juntos». «No hay problemas», dijo rápidamente, demasiado rápido. «Estamos bien, todo está bien». Pero sus manos temblaban mientras jugueteaba con las llaves del coche, y no podía mirarme a los ojos cuando hablaba. Este era mi hijo, el niño al que le leía todas las noches, cuyas rodillas raspadas vendé, cuyas pesadillas ahuyenté con canciones tontas y leche caliente. Podía leer su angustia tan claramente como una vez leí cuentos para dormir. «No pareces estar bien», dije suavemente. «Pareces agotado. ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo correctamente?» «Jessica me cuida bien», respondió, pero incluso mientras lo decía, algo parpadeó en su rostro. Duda, tal vez, o el recuerdo de cómo yo solía cuidarlo. Cómo me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba sin que se sintiera como una carga u obligación. Estoy segura de que sí. Pero David, estoy preocupada por Emma. Debe estar confundida sobre por qué desaparecí. Los niños necesitan consistencia, especialmente a su edad. Su rostro se arrugó ligeramente ante la mención de su hija, y vi mi oportunidad. La grieta en su determinación que probaba que no estaba completamente perdido por la manipulación de Jessica. «Ella ha estado preguntando por ti», admitió en voz baja, mirando alrededor del parking como si Jessica pudiera materializarse detrás de un pilar de hormigón. «No entiende por qué ya no estás. Anoche te dibujó un cuadro, y cuando le preguntó a Jessica si podía llamarte, Jessica dijo que ya no querías hablar con Emma». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Jessica estaba usando el amor de mi nieta por mí como otra arma, envenenando la comprensión de una niña inocente sobre la lealtad familiar y el amor incondicional. Emma probablemente estaba acostada en su cama preguntándose qué había hecho mal, por qué la abuela María había dejado de amarla lo suficiente como para quedarse. «Sabes que eso no es verdad», susurré, mi voz apenas audible sobre el eco de los motores de los coches en el espacio de hormigón. «Sabes que nunca abandonaría a Emma, nunca los abandonaría a ninguno de ustedes». «Lo sé», dijo, y por un momento sonó como mi niño pequeño otra vez, perdido y confundido y necesitando a su madre para que todo tuviera sentido. «Pero Jessica dice que estás siendo manipuladora, que estás tratando de hacerme sentir culpable para que elija bandos». «¿Qué bandos, David? Somos familia. No debería haber bandos». Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus llaves como si contuvieran respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer.
Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos por el agotamiento y algo que podría haber sido arrepentimiento. Ella dice que me guardas resentimiento por tener la vida que tú nunca pudiste tener, la casa bonita, el marido exitoso, el futuro seguro. Dice que estás celosa y por eso creas problemas. La acusación era tan absurda, tan completamente contraria a todo lo que siempre había sentido por el matrimonio de Jessica y David, que casi me reí. ¿Celosa? ¿De una mujer que había aislado sistemáticamente a mi hijo de su familia? ¿De un matrimonio que requería elegir entre cónyuge y madre? ¿De una vida construida sobre la manipulación y el chantaje emocional? David, yo estaba orgullosa de que encontraras a alguien que te hiciera feliz. Yo ayudé a planear tu boda, ¿recuerdas? Fui yo quien te dijo que le propusieras matrimonio cuando tenías miedo de que ella dijera que no. ¿Cómo es esos celos? Lo recuerdo, dijo suavemente. Pero Jessica dice que la gente cambia. Dice que tal vez fuiste de apoyo antes, pero vivir con nosotros te amargó por tus propias elecciones. Era como ver a mi hijo desaparecer ante mis ojos, reemplazado por alguien que decía las palabras de Jessica con su voz, que había sido tan completamente lavado el cerebro que ya no podía distinguir entre sus propios pensamientos y los de ella. Cada conversación que habíamos tenido, cada momento de conexión, cada expresión de amor había sido reinterpretada a través de la lente de Jessica hasta que mi hijo creyó genuinamente que su madre era el enemigo. Si soy tan terrible, dije, luchando por mantener mi voz firme, entonces, ¿por qué pareces miserable? ¿Por qué pareces que no has dormido en días? Estoy bien, repitió, pero su voz se quebró ligeramente. Solo estoy ajustándome. Todos lo estamos. ¿Ajustándote a qué? ¿A tratar a la familia como objetos desechables? ¿A enseñarle a Emma que el amor viene con condiciones? No. Su voz se volvió cortante, defensiva. No me sermonees sobre la paternidad. Tuviste tu oportunidad de criar a tu hijo. Emma es mi responsabilidad y la de Jessica. Las palabras cayeron como una bofetada, llevando años de resentimiento acumulado que yo no sabía que existía. Tuviste tu oportunidad de criar a tu hijo, como si mis años de sacrificio y amor hubieran sido una especie de periodo de prueba que terminó cuando él alcanzó la edad adulta, como si convertirse en padre él mismo hubiera invalidado de alguna manera todo lo que le había dado. Ya veo, dije en voz baja. Así que todos esos años de trabajar en 2 empleos para pagar tu universidad, todas esas noches que pasé ayudándote con los deberes, todas esas veces que te escuché llorar por novias y desilusiones profesionales, ¿fue solo yo teniendo mi oportunidad de criar a un hijo? ¿Y ahora que eres adulto, se supone que debo desaparecer en silencio para que Jessica pueda tener su familia nuclear perfecta? Eso no es lo que quise decir, protestó. Pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Porque eso es exactamente lo que has hecho. Me has borrado de tu vida como si fuera algún tipo de obstáculo para tu felicidad, en lugar de la mujer que hizo posible tu felicidad. Un par de sus colegas pasaron junto a nosotros hacia sus coches, charlando sobre planes de fin de semana y política de oficina, viviendo vidas normales donde las familias se apoyaban mutuamente en lugar de destruirse sistemáticamente. David los observó nerviosamente, claramente ansioso por ser visto teniendo esta conversación con una mujer que parecía cada vez más desesperada a pesar de sus esfuerzos por mantener la dignidad. «Tengo que irme», dijo, finalmente abriendo la puerta de su coche. «Jessica se preguntará dónde estoy». Jessica se preguntará dónde estás, repetí. ¿Cuándo te convertiste en alguien que tiene que rendir cuentas de cada minuto a su esposa? ¿Cuándo dejaste de tener permiso para tener conversaciones con tu propia madre? No es así, protestó, pero ya se estaba metiendo en su coche, ya retirándose de una conversación que podría obligarlo a confrontar verdades incómodas sobre lo que le había costado su matrimonio. «Llámame», dije rápidamente, antes de que pudiera cerrar la puerta. «O déjame llamar a Emma. Déjame explicarle que no elegí dejarla. No puedo», dijo sin mirarme a los ojos. «Solo haría las cosas más difíciles para todos». «Más difíciles para Jessica, quieres decir». Arrancó el coche sin responder.
saliendo de su plaza de parking con la cuidadosa atención de alguien que no confiaba en su estado emocional al volante. Lo vi alejarse, mi exitoso hijo en su coche caro, huyendo de su madre como si yo fuera algún tipo de amenaza para su vida cuidadosamente construida. Esa noche, hice algo que no había hecho en 40 años. Me senté en una iglesia, no porque de repente hubiera encontrado la religión, sino porque era cálida y tranquila y gratuita, y el santuario ofrecía una paz que mi pensión no podía proporcionar. El edificio era viejo y hermoso, con vidrieras que proyectaban sombras de colores a través de bancos de madera desgastados por generaciones de personas que buscaban consuelo. Yo no era la única allí buscando refugio. Un anciano se sentó varias filas por delante, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Una mujer joven se arrodilló en el primer banco, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido una oración, o podría haber sido una discusión con Dios. Un hombre sin hogar dormía en un rincón trasero, y nadie lo molestaba, como si la iglesia entendiera que a veces el santuario significaba nada más que un lugar seguro para descansar. Pensé en el rostro de David en el parking, la forma en que se había visto tanto aliviado como aterrorizado de verme. Pensé en Emma dibujando cuadros que nunca vería, haciendo preguntas que nadie respondería honestamente. Pensé en Jessica, destruyendo metódicamente una familia, mientras se convencía a sí misma de que la estaba protegiendo. Pero sobre todo, pensé en lo eficientemente que el amor podía ser utilizado como arma, cuán fácilmente los lazos familiares podían cortarse, cuando una persona decidía que el amor era inconveniente. Había pasado toda mi vida adulta creyendo que la familia era sagrada, que las conexiones entre madre e hijo, abuela y nieta, eran más fuertes que los conflictos temporales y las influencias externas. Ahora estaba aprendiendo que el amor sin poder era solo sentimiento, y el sentimiento podía ser descartado cada vez que se volvía inconveniente para las personas que valoraban la comodidad sobre la lealtad. 2 semanas habían pasado desde ese encuentro en el parking, y David no había llamado. 2 semanas de revisar mi teléfono cada pocos minutos, de sobresaltarme con cada notificación, de permanecer despierta en pensiones que todas se veían iguales y olían a productos de limpieza industriales y sueños rotos. 2 semanas de ver mis ahorros disminuir a cantidades que me hacían contar monedas como un niño contando dinero de cumpleaños. Había solicitado todos los trabajos dentro de un radio de 30 kilómetros que no requerían experiencia que no tenía o energía que ya no podía sostener. Restaurantes de comida rápida donde los gerentes que tenían la mitad de mi edad me miraban con lástima educada. Tiendas minoristas donde las tallas de uniforme se detenían antes de llegar al cuerpo de una mujer de 55 años que había cargado y amamantado a niños. Servicios de limpieza que querían trabajadores que pudieran levantar 20 kilos y trabajar de rodillas durante horas sin quejarse. Cada rechazo se sentía como otra pequeña muerte, otra confirmación de que me había vuelto invisible en un mundo que medía el valor por la juventud y la productividad. La mujer que había criado a un hijo exitoso, que había manejado hogares y presupuestos y crisis con tranquila competencia, se había vuelto de alguna manera desempleable, no deseada, innecesaria. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana cuando entré en una tienda de descuento, donde la gerente, una mujer de la edad de mi nuera con aspecto cansado, apenas miró mi currículum antes de deslizarlo de vuelta por el mostrador. Lo siento, pero estamos buscando a alguien con más experiencia minorista reciente, dijo, su voz llevando el despido practicado de alguien que había dado malas noticias, tan a menudo que había perdido cualquier pretensión de arrepentimiento genuino. Trabajé en ventas minoristas antes de que naciera mi hijo, dije, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Hace 28 años, pero recuerdo... Hace 28 años, interrumpió, no con maldad, sino con la finalidad de alguien que expone un hecho obvio. Las cosas han cambiado. Los sistemas informáticos, los protocolos de servicio al cliente, el ritmo de trabajo. Necesitamos a alguien que pueda rendir desde el primer día. Rendir desde el primer día. Otra frase que significaba alguien más joven,
alguien que no requerirá capacitación ni paciencia, ni la cortesía humana básica de darle a la experiencia la oportunidad de demostrar su valor. Me senté en mi coche en el parking después, mirando el volante mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente escaparon. No el llanto suave de alguien procesando el dolor, sino el sollozo feo de alguien cuya última esperanza acababa de ser destruida sistemáticamente por realidades económicas a las que no les importaban las circunstancias individuales o la dignidad humana. Una madre joven pasó junto a mi coche, empujando un carrito mientras hablaba por teléfono, probablemente organizando el cuidado de los niños o discutiendo planes de cena con alguien que se preocupaba por su vida diaria. La observé con una mezcla de envidia y recuerdo, pensando en todas las veces que yo había sido esa mujer, ocupada, necesaria, esencial para la felicidad y seguridad de otras personas. ¿Cuándo dejé de ser esencial? ¿Cuándo mi presencia se volvió opcional? Luego no deseada, luego activamente dañina para las personas que más amaba. Esa tarde, pasé conduciendo por la casa de David por primera vez desde que me había pedido que me fuera. Me dije a mí misma que solo estaba en el barrio, solo tomando una ruta más larga de regreso a la pensión, pero la verdad era más simple y patética. Los extrañaba tan desesperadamente que incluso vislumbrar su casa se sentía como una forma de contacto. El jardín se veía diferente ya. Los parterres que yo había mantenido mostraban signos de negligencia, malas hierbas asomándose a través del mantillo que ya no estaba fresco, plantas que necesitaban riego o poda que nadie estaba atendiendo. La alegre pintura amarilla en el buzón tenía un desconchón cerca de la parte inferior donde al gato del vecindario le gustaba afilar sus garras, un pequeño defecto que yo había estado a punto de retocar antes de ser exiliada de sus vidas. El coche de Jessica estaba en el camino de entrada, pero el de David no. Probablemente todavía estaba en el trabajo, ganando dinero para mantener a la familia que había decidido que necesitaba protección de su propia madre. Me pregunté si Emma estaba dentro, tal vez coloreando en la mesa de la cocina donde yo solía ayudarla con proyectos de arte, tal vez preguntándole a Jessica cuándo regresaría la abuela María de su misterioso viaje. Mientras estaba sentada allí, recordando las tardes pasadas en esa casa pensando que estaba construyendo recuerdos en lugar de prepararme para la angustia, Jessica salió por la puerta principal. Estaba vestida de manera informal pero cara. Leggings de yoga que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Un bolso de marca que representaba el alquiler mensual de alguien. Caminó hacia su buzón con el paso seguro de alguien cuyo lugar en el mundo era seguro e incuestionable. Alguien que nunca había tenido que preocuparse por dormir en pensiones baratas o ser rechazada por empleo debido a su edad. Mientras revisaba cartas y catálogos, levantó la vista y vio mi coche. Por un momento, hicimos contacto visual a través de la distancia que separaba su camino de entrada de la calle, donde yo había estacionado. Pude ver el instante exacto en que me reconoció, pude ver su rostro transformarse de indiferencia casual a alarma aguda. Miró alrededor rápidamente, como si estuviera comprobando si algún vecino estaba presenciando esta violación de los límites que había establecido. Luego hizo algo que me hirió más profundamente que cualquier palabra. Sonrió, no una sonrisa amistosa o incluso un reconocimiento educado, sino la sonrisa satisfecha de alguien que había ganado una batalla y quería asegurarse de que el perdedor entendiera la totalidad de su derrota. Levantó la mano en un pequeño saludo, el tipo de gesto que se veía amigable y normal para cualquiera que pudiera estar mirando, pero que llevaba un mensaje claro para mí. Este es mi territorio ahora, y estás invadiendo solo por estar aquí. Conduje sin devolver el saludo, mis manos temblando en el volante mientras la plena realidad de mi situación finalmente se estrellaba sobre mí como una ola que había estado observando acercarse desde la distancia. No solo estaba sin hogar y desempleada, estaba completamente sola en el mundo, aislada de la única familia que tenía por una mujer que veía mi amor por mi hijo y mi nieta como una amenaza que debía ser eliminada. Esa noche, me senté en el borde de la cama de la pensión que se había convertido en todo mi espacio vital, y traté de comer un sándwich que había comprado en una gasolinera. El pan estaba duro y la carne cuestionable, pero era comida,
y la comida era algo que ya no podía dar por sentado. Cada bocado se sentía como tragar mi propio fracaso, mi propia irrelevancia en un mundo que había seguido adelante sin mí. Pensé en llamar a David de nuevo, pero ¿qué diría que no hubiera dicho ya? ¿Que lo extrañaba? ¿Que estaba preocupada por Emma? ¿Que su esposa estaba destruyendo sistemáticamente su relación con su madre y él estaba demasiado manipulado para verlo? Ya había intentado la honestidad, y la honestidad había sido descartada como manipulación. Pensé en aparecer en la escuela de Emma, esperando verla durante la hora de recogida, tal vez teniendo la oportunidad de explicar que no elegí dejarla. Pero Jessica probablemente ya había advertido a la escuela sobre mí. Probablemente me había pintado como una especie de abuela inestable que representaba una amenaza para el bienestar de la niña. Pensé en escribir cartas, a David, a Emma, a cualquiera que pudiera escuchar. Pero, ¿de qué servían las palabras cuando las personas que amabas habían sido convencidas de que tu propia existencia era dañina para su felicidad? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, entendí por qué algunas personas simplemente desaparecían de sus propias vidas, por qué se alejaban de todo lo familiar y comenzaban de nuevo en otro lugar donde nadie conocía su historia o sus fracasos. ¿Por qué elegían la soledad de los extraños sobre el rechazo de la familia? La televisión en mi habitación parpadeaba automáticamente entre canales, un mecanismo roto que parecía adecuado para mis circunstancias, nunca permaneciendo en una cosa el tiempo suficiente para proporcionar consuelo o distracción, solo un ciclo interminable de imágenes y sonidos que no significaban nada y no cambiaban nada. Fuera de mi ventana, el letrero de neón de la pensión zumbaba y chispeaba, su luz proyectando sombras rojas a través de paredes que habían presenciado incontables historias de desesperación humana. Yo era solo otra baja en un edificio lleno de personas que se habían caído por las grietas de la sociedad, otra mujer que había descubierto que el amor, el sacrificio y la devoción no contaban para nada cuando se sopesaban contra la conveniencia y el control. Me puse el edredón de mi madre alrededor de mis hombros, la única cosa en mi maleta que todavía olía a hogar, a la mujer que me había criado para creer que la familia era sagrada y el amor era permanente. Ella había hecho este edredón durante largas noches de invierno, cada puntada una oración por la felicidad futura de su hija, cada pieza de patrón cuidadosamente elegida para crear algo hermoso y duradero. Pero todavía tenía algo. Me di cuenta mientras trazaba la familiar costura con mi dedo. Algo que Jessica no sabía, algo que David había olvidado, algo que habían pasado por alto en su cuidadosa campaña para borrarme de sus vidas. Tenía recuerdos. Tenía un amor que no podía ser legislado por manipulación o crueldad. Tenía un conocimiento de mi hijo y nieta que era más profundo que las recientes afirmaciones de Jessica sobre su afecto. Y a veces, comenzaba a entender. Los recuerdos y el amor y el conocimiento eran suficientes para sostener a alguien a través de la oscuridad. A veces eran suficientes para recordarte que eras más que la opinión de otras personas sobre tu valor. No era esperanza, exactamente. La esperanza se sentía demasiado frágil, demasiado propensa a ser aplastada por el siguiente rechazo o humillación. Pero era otra cosa, una tranquila certeza de que este no era el final de mi historia, incluso si todavía no podía ver lo que podría traer el próximo capítulo. El letrero de neón parpadeó una vez más y se apagó, dejando mi habitación en el tipo de oscuridad completa que te obliga a confrontar quién eres realmente cuando nadie más está mirando. Y en esa oscuridad, por primera vez en semanas, encontré algo que se sentía casi como paz. La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Había estado viviendo en esa pensión durante 3 semanas, existiendo a base de comida de gasolinera y la menguante esperanza de que algo, cualquier cosa, pudiera cambiar a mi favor. Me quedaban solo 40 euros cuando llegó la llamada. No de David, no de Emma, de Linda Gómez, una mujer que apenas conocía que trabajaba en la guardería de Emma. Su voz era temblorosa cuando habló, cautelosa en la forma en que suena la gente cuando está dando noticias que lo cambiarán todo. Señora González, soy Linda de la guardería Sol y Niños.
Conseguí su número de la lista de contactos de emergencia antes de que fuera actualizada, antes de que Jessica me eliminara de cada lista, cada formulario de contacto, cada reconocimiento oficial de que alguna vez había sido parte de la vida de mi nieta. Ha habido un accidente, continuó Linda. Emma se cayó del equipo del parque hace aproximadamente una hora. Está consciente, pero tiene una lesión en la cabeza y está preguntando por usted. Sigue diciendo que quiere a la abuela María. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó a latir tan rápido que pensé que podría colapsar allí mismo en la alfombra manchada de la habitación 237. ¿Dónde está? ¿En qué hospital? Urgencias del Hospital de la Fe. Señora González, probablemente no debería haberla llamado, pero está muy asustada y no deja que las enfermeras la toquen. Sigue preguntando por qué no ha venido a verla. ¿Por qué ya no la quiere? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Mientras yo había estado sentada en pensiones sintiendo lástima por mí misma, a mi nieta le habían dicho que la había abandonado. Mientras yo había estado revisando mi teléfono esperando el contacto de David, Emma había estado llorando hasta quedarse dormida preguntándose qué había hecho para que la abuela María dejara de amarla. Voy para allá, dije, ya agarrando mis llaves, ya moviéndome hacia la puerta de una habitación de la que de repente no podía esperar a escapar. Dile que la abuela María va en camino. El viaje al hospital se sintió eterno y a la vez muy corto. Rompí todos los límites de velocidad, mientras intentaba no imaginar a Emma acostada en una cama de hospital, confundida y herida, y creyendo que la mujer que le había leído cuentos todas las noches simplemente había decidido desaparecer de su vida. Pensé en la crueldad de Jessica al usar el amor de una niña como arma, al envenenar una mente inocente con mentiras diseñadas para servir a conflictos adultos. Cuando llegué a la sala de urgencias, pude escuchar a Emma antes de poder verla. Su voz, más aguda de lo normal por el miedo y el dolor, gritando de la manera particular en que lloran los niños cuando quieren a su madre, pero se conformarán con cualquiera que represente seguridad y amor incondicional. Quiero a la abuela María. ¿Dónde está la abuela María? Prometió que siempre me cuidaría. El sonido casi me hizo caer de rodillas allí mismo en el pasillo del hospital. Esta niña que no había hecho nada malo, que me había amado sin reservas, a quien le habían dicho que las promesas podían romperse, que el amor podía desaparecer, que los adultos en su mundo no eran tan fiables como ella había creído. Encontré su habitación y me quedé en el umbral por un momento, asimilando la escena que me perseguiría para siempre si no actuaba. Emma estaba acostada en una cama de hospital que la hacía parecer increíblemente pequeña, su cabeza envuelta en vendas blancas, su rostro surcado de lágrimas. David estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano pero luciendo indefenso de la manera en que lo hacen los padres cuando no pueden arreglar el dolor de su hijo. Jessica estaba cerca de la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, realizando lo que parecían llamadas de negocios mientras su hijastra sufría. Abuela María. La voz de Emma cortó todos los demás sonidos en la habitación cuando me vio. Viniste. Sabía que vendrías. Papi dijo que ya no querías verme, pero sabía que eso no era verdad. Me moví a su lado sin mirar a David ni a Jessica, enfocada por completo en esta niña que había quedado atrapada en el fuego cruzado de la crueldad adulta. Emma me alcanzó con el brazo bueno que no estaba conectado a vías intravenosas, y tomé su pequeña mano entre las mías, sintiendo lo frágil que era, cuánto había necesitado a alguien que entendiera que el amor no desaparece solo porque las circunstancias se vuelven inconvenientes. Estoy aquí, cariño, susurré, secando lágrimas de sus mejillas con dedos suaves. Estoy aquí, y no me voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué no viniste antes? Te dibujé cuadros y mami Jessica dijo que no los querías. Le pedí a papi que te llamara y dijo que estabas ocupada con otras cosas. Las mentiras que le habían contado, la destrucción sistemática de la comprensión de una niña del amor incondicional, me llenaron de una rabia que nunca antes había experimentado. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de una niña pequeña a la que le habían enseñado que el amor podía retirarse como castigo, que los lazos familiares podían cortarse por conveniencia adulta.
A veces los adultos cometen errores, dije con cuidado, consciente de que David y Jessica estaban escuchando cada palabra, pero preocupándome solo por la necesidad de honestidad de Emma. A veces piensan que están protegiendo a las personas que aman, pero toman las decisiones equivocadas. Nunca dejé de quererte, y nunca dejé de querer verte. Pero Mami Jessica dijo. Mami Jessica se equivocó. Interrumpí suave pero firmemente, haciendo contacto visual con Jessica por primera vez desde que entré en la habitación. Y papi también se equivocó. A veces los adultos se confunden sobre lo que es realmente importante. David parecía que podría hablar, que podría intentar defender lo indefendible, pero algo en mi expresión lo detuvo. Tal vez fue la vista del obvio alivio de su hija al tenerme allí. Tal vez fue el reconocimiento de que la campaña de su esposa contra mí había cruzado una línea cuando comenzó a herir a su hija. Tal vez fue la simple culpa finalmente rompiendo a través de la niebla de manipulación que había nublado su juicio durante meses. Jessica terminó su llamada telefónica y se acercó a la cama con los pasos medidos de alguien que intenta recuperar el control de una situación que se había descontrolado. María, creo que es mejor que te vayas, dijo, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrada a que sus deseos fueran tratados como órdenes. Emma necesita descansar, y tenerte aquí solo la confundirá más. Lo único que confunde a Emma, dije, todavía sosteniendo la mano de mi nieta, pero mirando directamente a Jessica, es porque los adultos en su vida le han estado mintiendo sobre dónde he estado. ¿La hemos estado protegiendo de... ¿De qué? ¿Del amor? ¿De la estabilidad? ¿De la mujer que ha sido parte de su vida desde el día en que nació? Emma miró de un lado a otro entre nosotras, su joven mente tratando de procesar conflictos adultos que no tenían nada que ver con ella, pero sí con su futura comprensión de cómo deberían funcionar las familias. Pude ver su confusión, pero también su alivio al tener finalmente a alguien que le dijera la verdad, en lugar de historias elaboradas diseñadas para justificar un comportamiento adulto inexplicable. Abuela María, dijo suavemente, ¿te vas a quedar ahora? ¿Vas a leerme cuentos otra vez? La pregunta se quedó en el aire como un desafío, obligando a todos en la habitación a confrontar lo que este momento realmente significaba. El rostro de Jessica se puso rígido ante la comprensión de que su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando frente a la cama de hospital de su hijastra. David parecía dividido entre su esposa y su hija, viendo finalmente el costo real de las elecciones que había estado haciendo. Pero ya no los estaba mirando a ellos. Estaba mirando a Emma, a esta niña valiente que había sido herida física y emocionalmente, pero que todavía era capaz de tener esperanza, todavía dispuesta a creer que el amor podía ser más fuerte que las fuerzas que intentaban destruirlo. Voy a intentarlo, le dije, y por primera vez en semanas, las palabras se sintieron como una promesa que realmente podría ser capaz de cumplir. La enfermera que había estado revisando las constantes vitales de Emma se aclaró la garganta diplomáticamente. El médico quiere mantenerla en observación durante la noche, dijo, dirigiéndose a David pero incluyéndome en su mirada. Las lesiones en la cabeza en niños requieren un seguimiento cuidadoso. Va a necesitar a alguien con ella que pueda mantenerla tranquila y cómoda. Jessica abrió la boca para hablar, probablemente para establecer que ella se quedaría, pero la voz de Emma cortó cualquier negociación adulta. Quiero que la abuela María se quede conmigo, anunció con la clara certeza que solo poseen los niños. Ella sabe qué historias me ayudan a dormir, y sabe la canción especial para cuando tengo miedo. Era una petición tan simple de una persona tan pequeña, pero llevaba el peso de meses de manipulación y mentiras y crueldad sistemática. Emma no entendía la política adulta que había destrozado a su familia. Solo entendía que estaba herida y asustada, y quería a la persona que siempre la había hecho sentir segura. David miró a su hija, luego a mí, luego a Jessica, cuyo rostro era una máscara de furia apenas controlada. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, se vio obligado a elegir entre el control de su esposa y la necesidad claramente expresada de su hija. «Está bien», dijo en voz baja, la única palabra llevando el peso de una decisión que lo cambiaría todo. «Está bien. Mamá puede quedarse».
La expresión de Jessica cambió de furia a algo cercano al pánico. En toda su cuidadosa planificación, en toda su destrucción sistemática de mi relación con mi familia, nunca había considerado que mi nieta pudiera tener voz propia en el asunto. Nunca había imaginado que el amor podría ser más fuerte que la manipulación, que la honestidad de una niña podría cortar la decepción adulta con una claridad devastadora. «David, necesitamos discutir esto en privado», dijo, su voz tensa por el esfuerzo de mantener la compostura frente al personal del hospital que estaba presenciando más drama familiar del que probablemente habían visto en toda la semana. «No hay nada que discutir», respondió, y por primera vez en meses, sonó como el hombre que había sido criado para creer que la lealtad familiar importaba más que la conveniencia. «Emma quiere a su abuela, y va a tener a su abuela». Apreté la mano de Emma suavemente, y vi a Jessica darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba comenzando a resquebrajarse. No por algo que yo hubiera hecho, sino porque el amor tenía su propio poder, su propia manera de sobrevivir, incluso a los intentos más decididos de destruirlo. No era una victoria, exactamente. Todavía habría batallas por delante. Todavía conversaciones que debían suceder. Todavía daños que tomarían tiempo reparar. Pero sentada junto a la cama de hospital de mi nieta, sosteniendo su pequeña mano mientras finalmente se relajaba lo suficiente como para cerrar los ojos, sentí algo que no había experimentado en semanas. Sentí que pertenecía a algún lugar de nuevo. Me sentí esencial, necesaria, importante para alguien que importaba, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí ganas de contraatacar. Esa noche en el hospital lo cambió todo, pero no de la manera que Jessica esperaba. Mientras Emma dormía pacíficamente por primera vez en semanas, su pequeña mano todavía sosteniendo la mía, vi a mi hijo comenzar a ver a su esposa claramente por primera vez desde su matrimonio. Comenzó con cosas pequeñas. La forma en que Jessica revisaba su teléfono constantemente en lugar de centrarse en su hijastra herida. La forma en que hacía llamadas de negocios desde el pasillo del hospital, su voz resonando a través de las paredes delgadas mientras discutía planes de fin de semana y citas de compras mientras su familia lidiaba con una crisis. La forma en que me miraba no con preocupación por el bienestar de Emma, sino con rabia calculadora por ver su control desafiado. David se dio cuenta. Pude verlo observar el comportamiento de su esposa, con la conciencia incipiente de alguien que había estado ciego durante tanto tiempo, que la vista repentina era casi dolorosa. Cuando Jessica sugirió que podían turnarse para quedarse con Emma, para que ella no se perdiera su clase de yoga a la mañana siguiente, algo cambió en su expresión. «Se queda en observación por la noche debido a una lesión en la cabeza», dijo en voz baja. «Creo que el yoga puede esperar». «Solo estoy tratando de mantener algo de normalidad», respondió Jessica, pero su voz llevaba un borde defensivo que sugería que sabía lo insensible que sonaba. «No es saludable para ninguno de nosotros poner toda nuestra vida en pausa debido a un accidente». Un accidente. Como si la lesión de Emma fuera un inconveniente menor en lugar de un recordatorio aterrador de lo rápido que todo lo que importaba podía ser amenazado. Vi a David estremecerse ante la elección de palabras de su esposa. Lo vi realmente mirar a la mujer que había elegido sobre su madre por primera vez en meses. Por la mañana, le dieron el alta a Emma para ir a casa, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. David cargó a su hija hasta el coche con la protectora ternura de un padre al que se le había recordado que los niños son regalos frágiles, no posesiones que gestionar. Insistió en que yo viajara con ellos en lugar de conducir yo misma, un pequeño gesto que Jessica claramente resintió, pero no pudo oponerse sin parecer aún más irrazonable de lo que ya lo hacía. El viaje a su casa se sintió surrealista después de semanas de exilio. Me senté en el asiento trasero con Emma, que parloteaba sobre el desayuno del hospital, y la amable enfermera que le había traído zumo de manzana extra, como si el último mes de separación no hubiera sido más que una breve interrupción en nuestra relación normal. Su resiliencia me asombró, pero pude ver los signos sutiles del daño que se había hecho, la forma en que seguía tocando mi mano para asegurarse de que yo realmente estaba allí.
La forma en que preguntó 3 veces si yo seguiría allí cuando se despertara de la siesta. Cuando llegamos al chalet, Jessica hizo un último intento por restablecer su autoridad. Creo que sería mejor si María solo visita por unas horas hoy, anunció mientras David llevaba a Emma adentro. No queremos abrumar a Emma con demasiado cambio de golpe. Pero Emma, todavía aturdida por su medicación, pero lo suficientemente alerta como para entender lo que se estaba discutiendo, habló con la voz clara de una niña que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. Quiero que la abuela María se quede. Dijo que no me volvería a dejar. David miró a su hija, luego a mí, luego a su esposa, y lo vi tomar una decisión que definiría la clase de padre que quería ser. Mamá se queda, dijo simplemente. Emma necesita estabilidad ahora mismo, y mamá se la proporciona. La palabra estabilidad flotó en el aire como una acusación. El rostro de Jessica pasó por una serie de expresiones: sorpresa, rabia, cálculo, antes de posarse en el tipo de sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, dijo, su voz artificialmente alegre. Lo que sea mejor para Emma. Pero pude ver los engranajes girando detrás de su fachada educada. Casi podía verla recalculando su estrategia, ahora que su marido ya no estaba completamente bajo su influencia. Jessica no era alguien que aceptara la derrota con gracia, y yo sabía que este revés temporal solo la haría más decidida a encontrar otra forma de eliminarme de sus vidas. Durante los siguientes 2 días, mientras ayudaba a Emma a recuperarse y a reajustarse a tenerme presente de nuevo, observé a Jessica con la cuidadosa atención de alguien que había aprendido a no subestimar a un oponente. Fue sutil en su renovada campaña. Pequeños comentarios sobre lo apegada que se estaba volviendo Emma. Sugerencias de que mi presencia podría evitar que Emma desarrollara una independencia adecuada. Observaciones sobre lo difícil que sería la transición de nuevo cuando yo eventualmente tuviera que irme. Estaba sembrando cizaña, preparando a David para la siguiente fase de su manipulación. Pero había cometido un error crucial en sus cálculos. Había subestimado cuánto la experiencia del hospital había abierto los ojos de David a lo que realmente importaba. Y había olvidado que yo ya no era la mujer desesperada y rota que había expulsado de su hogar hace un mes. Yo había aprendido cosas durante mi exilio. Había aprendido que tocar fondo tiene una claridad que las vidas cómodas no proporcionan. Había aprendido que cuando no te queda nada que perder, dejas de tener miedo al conflicto. Lo más importante, había aprendido que el amor no siempre es suave. A veces tiene que ser feroz para sobrevivir. Así que comencé a prepararme. No para otra confrontación o escena dramática, sino para algo más sutil y mucho más efectivo. Comencé a documentar cosas. La forma en que Emma se aferraba a mí después de las pesadillas que habían comenzado durante mi ausencia. La forma en que hacía preguntas constantes sobre si me iba a ir de nuevo, si todavía la quería, si se podía confiar en las promesas que hacían los adultos. La forma en que David parecía más relajado y feliz de lo que había estado en meses, ahora que no tenía que elegir entre su esposa y su familia. También comencé a prestar más atención al comportamiento de Jessica, observando de verdad en lugar de solo aguantar. Noté cómo le hablaba a David cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Las críticas sutiles, la forma en que minaba su confianza en sus propias decisiones, las constantes referencias a lo que nosotros habíamos decidido cuando estaba claro que nosotros significaba que Jessica había decidido y David había aceptado. Vi cómo interactuaba con Emma cuando pensaba que yo no estaba mirando. No cruel, exactamente, pero distante. Como si su hijastra fuera una responsabilidad que gestionar en lugar de una niña a la que amar. Escuché las conversaciones telefónicas donde se quejaba a sus amigas sobre lo difícil que era tenerme de vuelta en el chalet. Cómo estaba siendo tan paciente con los problemas de madre de David. Lo más revelador de todo, la oí hablar con su propia madre una noche cuando pensó que me había ido a la cama. La conversación fue reveladora de maneras que Jessica no pudo haber pretendido. Es temporal, estaba diciendo, su voz llevando la confianza de alguien que discute un revés menor en lugar de un desafío fundamental a su autoridad. David se siente culpable por el accidente, pero eso pasará.
Solo necesito ser estratégica con esto. Quizás encontrar una manera de demostrar que María se está volviendo demasiado dependiente, demasiado involucrada en nuestras vidas. Algo que pruebe que ella es el problema que siempre dije que era. La casualidad calculadora en su voz, la forma en que hablaba sobre manipular la culpa de su marido y mi amor por mi nieta, confirmó todo lo que había sospechado sobre sus motivaciones. Esto no se trataba de proteger su matrimonio o crear límites saludables. Esto se trataba de control, puro y simple. Jessica no podía tolerar a nadie en la vida de David que pudiera influir en sus decisiones o desafiar su autoridad. Pero había cometido un error crucial. Me había permitido volver a sus vidas, lo que significaba que yo ya no estaba operando desde una posición de completa impotencia. Tenía acceso de nuevo. Tenía el amor de Emma y el respeto renovado de David. Tenía una base desde la cual reconstruir las relaciones que ella se había esforzado tanto por destruir. Más importante aún, tenía tiempo para planear. Tiempo para pensar en lo que había aprendido durante mis semanas de exilio, sobre quién era yo realmente cuando me despojaron de todo lo familiar y cómodo. Había descubierto reservas de fuerza que no sabía que poseía, un núcleo de determinación que no podía ser roto por el rechazo o la humillación, o incluso la pérdida temporal de todo lo que le había dado sentido a mi vida. Jessica pensó que estaba tratando con la misma mujer que había expulsado hace un mes. Desesperada, dependiente, fácilmente manipulable por las amenazas a su acceso a la familia. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que entendía que el amor sin límites no era realmente amor en absoluto, y que a veces proteger a las personas que te importan significa luchar por ellas incluso cuando no pueden luchar por sí mismas. En mi tercera noche de regreso en su casa, me senté en la habitación de Emma después de leerle para dormir, escuchando su respiración tranquila y pensando en el futuro que quería construir para todos nosotros. No el futuro donde yo existía a la merced de Jessica, andando con pies de plomo y agradecida por cualquier migaja de conexión familiar que ella estuviera dispuesta a permitirme. No el futuro donde Emma creciera creyendo que el amor era condicional y los lazos familiares podían ser cortados por conveniencia adulta. Yo quería el futuro donde mi nieta entendiera que algunas promesas son sagradas, donde mi hijo recordara quién solía ser antes de que el miedo lo encogiera, donde las familias se protegieran mutuamente en lugar de sacrificar al vulnerable para mantenerlo cómodo. Jessica me había enseñado algo valioso durante mi exilio, aunque dudaba que ella hubiera pretendido la lección. Me había demostrado que esperar a que otras personas hicieran lo correcto era una estrategia que no conducía a ninguna parte excepto a la decepción. Había demostrado que a veces la única manera de proteger lo que importa es dejar de ser educada y empezar a ser estratégica. Había terminado de ser la víctima en esta historia. Era hora de recordarles a todos los involucrados que las abuelas no se convierten en abuelas por ser débiles, y las madres no crían hijos exitosos por ser fáciles de descartar. Algunas batallas valen la pena luchar, y algunas personas valen la pena luchar por ellas. La guerra no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Pero esta vez, no estaría luchando sola, y no estaría luchando desde una posición de debilidad. Esta vez, tenía algo que Jessica nunca había poseído y nunca podría entender: la base inquebrantable del amor incondicional y la fuerza tranquila que proviene de saber exactamente quién eres y qué estás dispuesta a hacer para proteger a las personas que más importan. El momento para el que me había estado preparando llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después del accidente de Emma. Jessica se había estado frustrando cada vez más con mi continua presencia en su hogar, y pude ver su paciencia finalmente llegando a su punto de quiebre. Había intentado la manipulación sutil, los comentarios pasivo-agresivos e incluso peticiones directas para que me fuera, pero la nueva conciencia de David sobre las necesidades de su hija lo había hecho resistente a la presión de su esposa. Esa mañana, mientras David estaba en el supermercado y Emma estaba jugando en su habitación, Jessica decidió hacer un último intento para reafirmar el control. Me encontró en la cocina, donde estaba preparando las tortitas favoritas de Emma.
algo que había hecho innumerables veces antes de mi exilio. Un simple ritual que representaba la estabilidad que Jessica no podía tolerar en nadie más que en sí misma. «Necesitamos hablar», dijo, su voz llevando la autoridad que una vez había ejercido tan efectivamente sobre David y sobre mí. «Este acuerdo ya no está funcionando». Continué mezclando la masa de las tortitas, manteniendo mis movimientos calmados y medidos. Durante mis semanas de exilio, había aprendido el poder de no reaccionar inmediatamente a la provocación, de mantener el temple mientras otros perdían el suyo. «¿Qué acuerdo es ese?», pregunté con suavidad, sin levantar la vista de mi trabajo. «No juegues conmigo, María. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Toda esta situación de que vivas aquí, de que Emma se vuelva tan dependiente de ti de nuevo, no es saludable para nadie de los involucrados». Vertí la primera tortita en la sartén caliente, observando cómo burbujeaba y comenzaba a cuajarse por los bordes. Emma me parece bastante sana, feliz, segura, durmiendo toda la noche por primera vez en un mes. David también parece más relajado. «Ese es exactamente el problema», espetó Jessica, su fachada cuidadosamente mantenida comenzando a resquebrajarse. «Los estás volviendo dependientes de ti de nuevo. Estás minando la estructura familiar que David y yo nos hemos esforzado tanto por construir». «La estructura familiar», repetí, mirándola finalmente a los ojos. «¿Te refieres a la estructura donde tú decides quién puede amar a quién, y cuándo, y cuánto?» Su rostro se ruborizó de rabia ante mi franqueza. Durante mi tiempo anterior en su casa, siempre había tenido cuidado de evitar la confrontación directa, de mantener la paz a cualquier costo. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la paz sin justicia era solo otra forma de rendición. «Me refiero a la estructura donde la esposa de David tiene algo que decir sobre cómo se lleva nuestro hogar», dijo, elevando ligeramente la voz. «Donde podemos tomar decisiones sobre nuestra familia sin interferencias externas». Interferencias externas. Le di la vuelta a la tortita con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Es eso lo que llamas a una abuela que ama a su nieta?» «Lo llamo manipulación», dijo Jessica, acercándose a donde yo estaba en la cocina. «Estás usando a Emma para volver a esta casa, usando su accidente para hacer que David se sienta culpable por establecer límites. Es chantaje emocional, y no lo toleraré más». La acusación flotó en el aire entre nosotras, tan perfectamente invertida de la realidad que habría sido graciosa si no fuera tan destructiva. Jessica, que había manipulado sistemáticamente a mi hijo para que abandonara a su madre, me estaba acusando de manipulación por amar a mi nieta. «¿Es eso lo que le vas a decir a David?», pregunté, deslizando la tortita a un plato y vertiendo otra. «¿Que su madre está manipulando a su hija leyéndole cuentos para dormir y haciéndole el desayuno? Voy a decirle la verdad a David», dijo, su voz llevando la confianza de alguien que había reescrito la realidad con éxito antes, y creía que podía hacerlo de nuevo. «Que tenerte aquí confunde a Emma, haciéndole creer que puede manipular a los adultos expresando preferencias por un cuidador sobre otro. Que estás socavando nuestra autoridad como padres y creando una dinámica insalubre». La miré entonces, la miré de verdad, y vi algo que había pasado por alto antes. Miedo. No el miedo de alguien que está genuinamente preocupado por la dinámica familiar, sino el miedo de alguien que estaba perdiendo el control y no sabía cómo recuperarlo. Jessica había construido su matrimonio sobre ser la única fuente de apoyo emocional y guía que David necesitaba, y mi presencia amenazaba esa dependencia cuidadosamente construida. «Tienes miedo», dije en voz baja. «Perdona. ¿Tienes miedo de que si David recuerda lo que se siente al tener una familia que lo ama incondicionalmente, podría empezar a cuestionar lo que le has convencido de que tiene que sacrificar para mantenerte feliz?» La compostura de Jessica se resquebrajó por completo entonces, revelando la rabia calculadora debajo de su barniz de maternidad preocupada. «No sabes nada de mi matrimonio o de lo que David necesita. No has sido más que una carga desde el día en que nos casamos, siempre acechando, siempre interfiriendo, siempre haciéndole sentir culpable por tener su propia vida». «Su propia vida», repetí, dándole la vuelta a la segunda tortita.
¿Te refieres a la vida donde no se le permite tener una relación con su madre? ¿Donde su hija no puede tener una relación con su abuela? ¿Donde la lealtad familiar tiene que ser sacrificada para proteger tus inseguridades? No soy insegura, gruñó, pero su voz la traicionó. Estoy protegiendo a mi familia de alguien que no puede aceptar que ya no es necesaria. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de pasos deteniéndose justo afuera del umbral de la cocina. Ni Jessica ni yo habíamos escuchado a David regresar del supermercado, pero allí estaba él, bolsas de la compra en sus manos, escuchando a su esposa describir a su madre como una carga no deseada que necesitaba ser eliminada de sus vidas. Podía verlo desde donde estaba en la cocina, aunque Jessica estaba de espaldas al umbral. Su rostro pasó por una serie de expresiones mientras procesaba lo que estaba escuchando. Sorpresa, reconocimiento y algo que parecía ser las últimas piezas de un puzzle encajando. «Adelante», le dije a Jessica, mi voz tranquila a pesar de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Dime más sobre cómo proteger a tu familia requiere destruir la mía». «¿Tu familia?» La voz de Jessica se elevó a un grito cercano. «David es mi marido. Emma es mi hija. Esta es mi casa. No tienes familia aquí. Eres solo una anciana solitaria que no puede aceptar que ya no es querida». La crueldad en su voz, el intento deliberado de herirme con palabras diseñadas para hacerme sentir inútil y prescindible, resonó en la cocina como una confesión. Todo lo que había sospechado sobre sus motivaciones, todo lo que había soportado durante mis semanas de exilio, quedó al descubierto en ese momento de honestidad sin guardia. David entró en la cocina entonces, dejando sus bolsas de la compra en la encimera con cuidado deliberado. Jessica se giró, su rostro palideciendo al darse cuenta de cuánto había escuchado. «David», dijo rápidamente, cambiando al tono que usaba cuando necesitaba gestionar sus reacciones. «Solo estaba tratando de explicarle a tu madre que esta situación de convivencia no es sostenible a largo plazo». «Lo oí», dijo en voz baja. «Lo oí todo». Por un momento, nadie habló. El único sonido fue el chisporroteo de la masa de tortitas en la sartén caliente, un ruido doméstico que parecía absurdamente normal en un momento que estaba redefiniendo todo sobre cómo funcionaría esta familia en el futuro. «¿Cuánto tiempo?», preguntó David, mirando a su esposa con la expresión de alguien que la estaba viendo claramente por primera vez. «¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo te has sentido así acerca de mi madre? ¿Cuánto tiempo has estado planeando deshacerte de ella permanentemente?» La boca de Jessica se abrió y cerró varias veces antes de que encontrara su voz. «David, estás malinterpretando. Solo estaba frustrada. Dije cosas que no quería decir». «No», interrumpió, su voz llevando una firmeza que no le había escuchado en meses. «Creo que por primera vez en mucho tiempo dijiste exactamente lo que querías decir. La pregunta es ¿cuánto tiempo has querido decirlo?». La voz de Emma se coló desde el piso de arriba, llamando a su papá y preguntando si las tortitas ya estaban listas. El sonido de su alegría inocente, su suposición de que su familia estaría intacta y feliz cuando bajara, añadió peso al momento que estaba decidiendo su futuro. «Ella tiene que irse», dijo Jessica desesperadamente, señalándome como si yo fuera algún tipo de amenaza en lugar de la mujer que había ayudado a criar a la niña que llamaba desde el piso de arriba. «¿No puedes ver lo que está haciendo? Está tratando de ponerte en mi contra, tratando de romper nuestro matrimonio». David me miró entonces, me miró de verdad, y vi reconocimiento en sus ojos, no solo de quién era yo, sino de quién siempre había sido. La mujer que había sacrificado todo para criarlo, que nunca había pedido nada más que amor a cambio, que había estado dispuesta a desaparecer de su vida en lugar de causarle dolor. «Lo único que está rompiendo nuestro matrimonio», le dijo a su esposa, su voz pesada con el peso de decisiones que no podían deshacerse, «es el hecho de que me hiciste elegir entre mi esposa y mi madre, y fui lo suficientemente tonto como para pensar que era una elección que debería tener que hacer». El rostro de Jessica se arrugó al darse cuenta de que su cuidadosa manipulación finalmente había sido contraproducente, que su intento de eliminarme de sus vidas había revelado en cambio la fea verdad sobre en lo que se había convertido su matrimonio.
Pero no había remordimiento en su expresión, solo la rabia frustrada de alguien cuyos planes habían sido frustrados. Bien, dijo, su voz venenosa, elíjala a ella. Pero no espere que me quede aquí a ver cómo destruyen todo lo que hemos construido juntos. Salió de la cocina a toda prisa, dejándonos a David y a mí en el silencio repentino, ambos procesando lo que acababa de suceder y lo que significaba para todos nuestros futuros. La voz de Emma volvió a llamar, más insistente esta vez, preguntando si el desayuno estaba listo y si podía bajar ya. La vida exigía continuar, requiriéndonos que descubriéramos cómo avanzar a partir de este momento que lo había cambiado todo. David me miró, y por primera vez en meses, vi a mi hijo claramente. No el marido de Jessica o el padre de Emma, sino el niño que había criado, que de alguna manera había perdido el rumbo y estaba justo ahora encontrando su camino de regreso a los valores que yo había intentado enseñarle. «Lo siento, mamá», dijo, y las palabras llevaban el peso de todo lo que se había roto y todo lo que aún podría repararse. La disculpa de David flotó en el aire entre nosotros como un puente que ambos necesitábamos cruzar, pero no estábamos seguros de cómo navegar. 28 años de ser su madre. 5 años de ser descartada y socavada, 4 semanas de exilio, y ahora este momento donde todo podía repararse o perderse para siempre. Sé que un lo siento no es suficiente, continuó, su voz quebrándose ligeramente mientras luchaba con palabras que parecían inadecuadas para la magnitud de lo que había sucedido. Sé que no puedo retirar las cosas que dije. La forma en que dejé que ella me convenciera de que elegir a mi esposa significaba abandonar a mi madre. Los pasos de Emma sonaron en la escalera, y ambos supimos que cualquier cosa que dijéramos a continuación tendría que incluirla a ella. Tendría que reconocer que esto era más que solo relaciones adultas y sentimientos heridos. Esto se trataba de la clase de familia que queríamos ser, la clase de amor que queríamos modelar para una niña que estaba observando todo y aprendiendo lo que significaban las promesas. «¡Papi! ¡Abuela María!». Emma irrumpió en la cocina con el entusiasmo de una niña que creía que el mundo era fundamentalmente bueno y justo, que esperaba encontrar a su familia intacta y feliz alrededor de la mesa del desayuno. «¿Están listas las tortitas? Tengo tanta hambre que podría comerme un elefante entero». Miré a esta hermosa niña, mi nieta que había quedado atrapada en el fuego cruzado de conflictos adultos que nunca mereció experimentar, y sentí algo encajarse en mi pecho. No el perdón exactamente. Eso tomaría tiempo y esfuerzo de todos nosotros, sino algo más inmediato y necesario, la certeza absoluta de que ella nunca más sería utilizada como arma en batallas entre los adultos que se suponía que debían protegerla. «Las tortitas están listas, cariño», dije, levantándola a la encimera donde siempre le había encantado sentarse mientras yo cocinaba, sus pequeñas piernas balanceándose mientras parloteaba sobre sus planes para el día. «¿Y sabes qué? Vamos a tener un desayuno muy especial hoy». «¿Por qué es especial?», preguntó, aceptando el pequeño trozo de tortita que le ofrecí para que probara, su rostro iluminándose con el simple placer de la comida caliente y la atención familiar. «¿Por qué?», dijo David, encontrando su voz y su papel en este momento. «Vamos a hablar sobre algunos cambios en nuestra familia. Cambios buenos». «Uy». Emma nos miró con la expresión seria que usan los niños cuando presienten conversaciones adultas importantes, pero no están seguros de cómo se supone que deben reaccionar. «¿Va a venir mami Jessica a comer tortitas también?», la pregunta que todos habíamos estado evitando, entregada con la inocente franqueza que solo poseen los niños. David y yo intercambiamos miradas, y lo vi lidiar con cómo explicar los fracasos adultos a alguien que merecía honestidad apropiada para su edad sin detalles devastadores. «Mamá Jessica y yo necesitamos tener algunas conversaciones sobre nuestra familia», dijo con cuidado. «Puede que no viva aquí por un tiempo, mientras resolvemos algunas cosas. Pero tú y la abuela María seguirán aquí, ¿verdad?». La voz de Emma llevaba la ansiedad de una niña que ya había experimentado demasiada inestabilidad, que necesitaba la seguridad de que la base no desaparecería de nuevo. «Sí», dije firmemente, mirando a David para asegurarme de que estábamos de acuerdo. «La abuela María se queda,
Y papi se queda. Somos tu familia. Y no nos vamos a ir a ninguna parte. David asintió. Y en ese asentimiento había una promesa que iba más allá de la crisis inmediata, más allá del daño que se había hecho. Era un compromiso de reconstruir lo que se había roto, de crear algo más fuerte de lo que habíamos tenido antes. Durante las siguientes semanas, mientras Jessica se mudaba y solicitaba el divorcio con la vindicativa eficiencia de alguien que no podía tolerar perder el control, nuestra pequeña familia aprendió a funcionar de nuevo. No siempre fue fácil. David cargaba con la culpa por las elecciones que había hecho, por el mes que pasé sin hogar mientras él se convencía de que abandonar a su madre era el precio de la paz marital. Emma luchaba con pesadillas y preguntas sobre por qué las familias a veces se rompían y si realmente se podía confiar en las promesas. Pero lo superamos juntos, día a día, conversación por conversación, desayuno de tortitas tras desayuno de tortitas. Me mudé de vuelta al dormitorio de invitados que nunca había dejado de sentirse realmente como un hogar, y lentamente, con cuidado, reconstruimos la confianza que la manipulación de Jessica casi había destruido. David fue a terapia, algo a lo que se había resistido durante su matrimonio, pero que abrazó ahora como una parte necesaria para comprender cómo se había perdido tan por completo. Habló sobre la culpa y la manipulación, sobre la diferencia entre límites saludables y el aislamiento emocional, sobre cómo ser un buen marido sin sacrificar su papel como hijo y padre. Me hizo creer que amarte significaba que yo era débil, me dijo una noche mientras recogíamos después de la cena, con Emma coloreando en la mesa de la cocina mientras hablábamos. Me convenció de que un hombre de verdad pone a su esposa primero, incluso si eso significa cortar con todos los demás que lo aman. ¿Y ahora?, pregunté, no porque necesitara seguridad, sino porque él necesitaba expresar lo que había aprendido. Ahora entiendo que el amor no se supone que requiera que sacrifiques otro amor. Una mujer que realmente te ama quiere que tengas relaciones sólidas con tu familia, no que estés aislado y dependiente solo de ella. Era una sabiduría difícil de ganar, del tipo que viene de cometer errores dolorosos y elegir aprender de ellos en lugar de repetirlos. Yo estaba orgullosa de él por hacer el trabajo, por enfrentarse a las verdades incómodas sobre cómo había sido manipulado y cómo había permitido que esa manipulación hiriera a las personas que lo habían amado por más tiempo. Emma también se recuperó, con la resiliencia que poseen los niños cuando están rodeados de adultos que priorizan su bienestar sobre su propia comodidad. Volvió a dormir toda la noche. Dejó de hacer preguntas ansiosas sobre si me iba. Comenzó a confiar en que las promesas que hacíamos eran promesas que teníamos la intención de cumplir. 6 meses después de la partida de Jessica, Emma y yo estábamos leyendo en su habitación cuando ella levantó la vista del libro que estábamos compartiendo e hizo la pregunta que yo había estado esperando. «Abuela María, ¿por qué mami Jessica quería que te fueras?» Pensé cuidadosamente en cómo responder, sabiendo que Emma merecía honestidad sin detalles que pudieran herir su comprensión de sí misma o su lugar en el mundo. «A veces los adultos se asustan», dije finalmente. «A veces piensan que no hay suficiente amor para todos, así que intentan quedarse todo para ellos. Pero el amor no funciona así». «¿Cómo funciona el amor?», preguntó, acurrucándose más cerca de mí en su cama. «El amor se hace más grande cuando lo compartes», le dije, alisando su cabello lejos de su rostro. «Cuantas más personas ames, y cuantas más personas te amen, más fuertes y felices nos volvemos todos. El amor no es como la pizza, donde si alguien más se queda con un trozo, queda menos para ti. El amor es como cantar en un coro, donde cada voz hace que la música sea más hermosa». Ella consideró esto con la seriedad que los niños aportan a los conceptos importantes. «¿Entonces mami Jessica se equivocó con el amor?» «Sí, cariño, se equivocó con el amor». 1 año después, estaba viendo a Emma jugar en el patio trasero cuando David me encontró sentada en el porche con mi café de la mañana, disfrutando del tipo de momento de paz que una vez había parecido imposible de recuperar. «Tengo algo que contarte», dijo, sentándose en la silla a mi lado con la postura relajada de alguien que ya no cargaba con el peso de elecciones imposibles. «¿Ah, sí?». Lo miré con suave curiosidad.
notando que su expresión portaba felicidad en lugar de ansiedad. He estado saliendo con alguien, dijo, y luego continuó rápidamente cuando vio que mis cejas se alzaban. Se llama Sara. Es profesora en la escuela de Emma. Es maravillosa con los niños, paciente, amable. ¿Y mamá? Quiere conocerte. Dice que cualquier hombre que esté aprendiendo a reconstruir su relación con su madre es alguien que vale la pena conocer. Sonreí, sintiendo algo cálido y esperanzador asentarse en mi pecho. Parece sabia. ¿Lo es? Y entiende que Emma y yo venimos contigo, que somos un pack, y cualquiera que quiera ser parte de nuestra familia tiene que entender que la familia significa familia, sin condiciones, sin eliminaciones, sin elegir bandos. Me gustaría conocerla, dije, diciéndolo por completo. A ella también le gustaría conocerte. Dice que quiere aprender de la mujer que crió a un hombre que está dispuesto a admitir sus errores y hacer el trabajo para corregirlos. Nos sentamos en silencio por un momento, viendo a Emma perseguir mariposas en el jardín que yo había replantado después de mi regreso, ambos pensando en cuánto había cambiado y cuánto había tenido lugar la sanación. ¿Sabes lo que aprendí a través de todo esto? Dije finalmente. ¿Qué es eso? Que a veces lo peor que te sucede te enseña la lección más importante que jamás aprenderás. Jessica pensó que estaba destruyendo a nuestra familia cuando me obligó a irme, pero en realidad nos mostró lo que habíamos olvidado, que el amor que puede ser destruido por la manipulación no era realmente amor en absoluto. El amor real, el amor familiar, es más fuerte que el miedo, el control y los celos. David se acercó y tomó mi mano, su agarre firme y cálido y completamente presente. Estoy agradecido por las segundas oportunidades, dijo. Yo también, respondí, apretando su mano de vuelta. Emma corrió hacia nosotros entonces, sin aliento e irradiando la simple alegría de una tarde de verano, sosteniendo un diente de león que había recogido para mí. Abuela María, mira lo que encontré para ti. Papi dice que si pides un deseo y soplas todas las semillas, podría hacerse realidad. Tomé el diente de león de sus pequeñas manos y miré a mi hijo y nieta, al hogar que habíamos reconstruido juntos, al futuro que se extendía ante nosotros lleno de momentos ordinarios y amor extraordinario. No necesito pedir un deseo, le dije, devolviéndole la flor. Todo lo que podría haber deseado ya está aquí. Y mientras Emma soplaba las semillas del diente de león en el cálido aire de la tarde, viéndolas bailar en la brisa como pequeñas oraciones hechas visibles, entendí que a veces los mejores finales no se tratan de vengarse de las personas que te hirieron. A veces los mejores finales se tratan de descubrir que el amor es más fuerte que la crueldad, que los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a los intentos sistemáticos de destruirlos y que las personas que más importan siempre encontrarán su camino de regreso el uno al otro. Algunas historias terminan con justicia, algunas terminan con perdón. La nuestra terminó con algo mejor que cualquiera de los dos. Terminó con un amor que había sido probado y demostrado irrompible, con una familia que había sido destrozada y reconstruida más fuerte, con la tranquila satisfacción de saber que las personas que habían intentado destruirnos solo habían logrado mostrarnos cuánto significábamos el uno para el otro. Al final, esa era la única venganza que necesitaba, la simple y profunda felicidad de estar exactamente donde pertenecía, con exactamente las personas que estaba destinada a amar.